La hipocresía se define como el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Es por ello que el origen de la palabra se asocia al teatro clásico griego, pues los actores con capacidades histriónicas para encarnar un personaje y cambiarlo rápidamente por otro se les denominaba hipócritas. Esta acepción con el paso del tiempo ha dejado de ser amable y admirable para usarse de manera despectiva para referirse a aquellos que fingen lo que no son. Nuestro querido Pedro se vio envuelto en una situación de este tipo, actuando con fingimiento y acomodándose según las circunstancias y las personas. Leamos esta denuncia que hace el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículos 11 al 14, en la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo de esos judíos que afirman que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro. Fueron hipócritas y hasta Bernabé se dejó influenciar. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos: tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? En episodios anteriores vimos cómo el Señor le enseñó a Pedro uno de los principios esenciales del Evangelio por medio de una visión, y él lo aplicó perfectamente bien en el caso de Cornelio en Cesarea. Pero luego lo vemos actuando contradictoriamente en este suceso que narra Pablo en su carta a los Gálatas. Ahora, ¿cuál fue realmente el problema y por el cual Pablo lo llama hipócrita? Pablo dice que cuando Pedro fue a Antioquía, comía con los creyentes no judíos, con los gentiles. Según la manera en que conducían sus iglesias en aquel tiempo, esta afirmación implicaba que también participaba de la cena del Señor con ellos. Todo bien hasta allí. Pero llegaron algunos de los judíos semiconvertidos de Jerusalén que insistían en el cumplimiento de las leyes tradicionales, además de la fe en Jesús. Ellos, por supuesto, no podían comer en la misma mesa con un no judío. Eran de la línea dura, fundamentalista, nada tolerantes. Y Pedro, adivinen, cedió. Pero no por convicción, sino por miedo, por conveniencia, por no quedar mal o verse mal ante los hermanos de la Iglesia Madre de Jerusalén. Pedro podía dormir en la cárcel, pero fue incapaz de enfrentar las acusaciones y burlas de los legalistas. Su concesión entonces era pura hipocresía. Lo peor fue que su ejemplo llevó a varios otros a hacer lo mismo. Queridos, Jesús combatió durante casi todo su ministerio público con la hipocresía de los líderes religiosos de Israel. Tan fuerte fue el enfrentamiento que terminaron por asesinarlo. Sería un contrasentido para nosotros, mis queridos seguidores de Cristo, el vivir hipócritamente sabiendo de su negativa a vivir bajo estos mismos términos, lo cual le llevó hasta la misma muerte. El principio es claro: debemos actuar por convicción, no por miedo y deseo de aceptación. Debemos ser fieles a la palabra, fieles a mantener nuestra integridad y no ponerle en entredicho por el que dirán. Actuar en contra de nuestras convicciones de fe es pecar. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una oración juntos? Señor, al ver al mismísimo gran apóstol Pedro cayendo en hipocresía, nos hace temblar las piernas. Ayúdanos, Señor, a ser de una misma línea, a seguir tus pasos, a no dejarnos contaminar por esta práctica banal y a ser fieles a ti y a tu palabra, a vivir como tú quieres que vivamos. Te lo pedimos con un corazón sincero, en tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. Ya casi llegamos al final de esta temporada en Los Zapatos de Pedro, pero seguimos estudiando la palabra aquí, en Razones para Vivir. Bendiciones y chao.